En el vibrante universo de la música mexicana, pocos nombres despiertan tanta admiración y polémica como el de Alejandro Fernández. Conocido como El Potrillo, ha sido durante décadas una figura central no solo por su prodigiosa voz, sino también por el torbellino de rumores que ha rodeado su vida pública y privada. Hoy, a sus 54 años, Alejandro rompe el silencio y encara, de una vez por todas, las historias que han alimentado titulares durante años. Desde muy joven, parecía que el destino lo tenía marcado. Aunque su padre, el legendario Vicente Fernández, tenía la esperanza de que su hijo mayor siguiera con el legado familiar, fue Alejandro quien heredó la fuerza vocal y el carisma que lo llevarían al estrellato. Paradójicamente, su primer sueño no era la música. Pensaba en construir edificios, no canciones. Sin embargo, el talento lo arrastró al escenario, y desde entonces no hubo vuelta atrás. La relación con su padre, aunque marcada por el cariño, no estuvo exenta de tensiones. Alejandro tenía ideas propias, un estilo que rompía con la imagen tradicional del charro que Vicente tanto defendía. A medida que su carrera despegaba, su vida personal también se volvía tema de conversación, y no precisamente por sus logros musicales. Durante años, los medios han sido implacables. Se ha cuestionado su manera de vestir, sus amistades, y se ha insinuado sobre aspectos íntimos de su vida. Todo mientras Alejandro mantenía un silencio digno de quien prefiere que su arte hable por él. En medio de todo esto, también se especuló con que su estilo de vida no coincidía con los valores tradicionales de su padre, lo cual habría tensado aún más su vínculo. Vicente Fernández, defensor férreo de ciertos ideales, supuestamente llegó a expresar preocupación por algunas decisiones de su hijo. Y aunque el propio Vicente no estuvo libre de controversias, una en particular causó revuelo: sus frecuentes gestos de cariño hacia Alejandro, como besarlo en la boca, un acto que la familia aclaró como una costumbre paternal sin mayor trascendencia, pero que no dejó de generar debate. A pesar de los titulares, Alejandro ha demostrado ser mucho más que un blanco fácil para la prensa de espectáculos. Su legado musical sigue intacto, llena estadios, sus temas siguen en lo más alto de las listas y su presencia en el escenario continúa siendo magnética. En lo sentimental, su vida ha sido intensa. Su primer gran amor fue América Guinart, con quien se casó y tuvo 3 hijos: Alex, Camila y América. Aunque su unión terminó en 1998, su historia de amor dejó una huella. Más tarde, mantuvo una larga relación con Ximena Díaz, madre de sus otros 2 hijos, Emiliano y Valentina. Después vinieron nuevos capítulos: una relación con la actriz Ayari Anaya, y más recientemente, con la joven modelo Ana Paula Valle. Aunque hay quienes aseguran que su corazón podría estar dividido entre ella y la influencer Carla Laveaga, lo cierto es que El Potrillo sigue generando interés y pasiones. ¿Es Alejandro Fernández simplemente un artista incomprendido? ¿O es que el precio de la fama incluye cargar con versiones distorsionadas de la verdad? Lo que no se puede negar es que, con cada paso que da, sigue escribiendo su propia leyenda, una que no deja indiferente a nadie. A estas alturas, en Guadalajara y más allá, algunos creen firmemente que Alejandro Fernández por fin ha encontrado la calma que durante años pareció esquiva. Pero otros, más escépticos, sospechan que sus romances mediáticos podrían ser algo más elaborado. Quizá una distracción cuidadosamente calculada. Porque si algo ha acompañado al Potrillo tanto como su talento, ha sido la polémica. Su vida no ha estado marcada únicamente por las ovaciones del público o los premios, sino también por episodios que lo han colocado, una y otra vez, en el ojo del huracán. Uno de esos episodios ocurrió a mediados de 2015. Reportes iniciales hablaron de un aparatoso accidente vehicular en la capital jalisciense. Una camioneta completamente destruida, versiones contradictorias y un protagonista ausente. Al menos eso se decía. Durante días, el misterio se sostuvo. ¿Estaba Alejandro en el vehículo? ¿Qué había ocurrido realmente? La verdad no tardó en emerger.
Fue el propio Alejandro quien, tiempo después, admitió que sí. Él se encontraba dentro del auto. Y explicó que guardó silencio para no alarmar a su familia. Un comunicado oficial confirmó su presencia en el lugar de los hechos. Afortunadamente, tanto él como el conductor salieron ilesos. Pero como él mismo dijo con cierta ironía, el cinturón me salvó la vida y también me rompió una costilla. Pese a eso, nunca dio detalles completos sobre lo ocurrido. El misterio, en parte, permanece. Solo un año después, volvió a ser noticia. Una contusión en las costillas lo obligó a cancelar una presentación. Y como si el drama no bastara, surgió un rumor surrealista, que un gran felino lo había atacado. La historia se viralizó, y muchos creyeron estar ante un capítulo digno de documental. La realidad, mucho menos cinematográfica pero igual de seria, fue otra. Un perro lo había mordido. Aunque fue doloroso, el cantante optó por tomarlo con humor, asegurando que había aprendido la lección. En mayo de 2017, una cirugía para tratar una infección relacionada con esa mordida volvió a ponerlo en el centro de atención. Pero su recuperación fue rápida, y parecía que el episodio quedaría en el pasado. Hasta que meses después, los reflectores apuntaron a él por otras razones. Durante un concierto en Puebla, el cantante aceptó una bebida del público. Minutos después, se desató el caos. Visiblemente afectado, vomitó en pleno escenario. El incidente dividió opiniones. Para algunos, fue un simple error humano. Para otros, un ejemplo más de su conducta imprudente. Y no fue el único episodio ese año. En diciembre, durante su presentación en la Feria de Querétaro, Alejandro subió al escenario bajo los efectos del alcohol. Consciente de su estado, pidió al público que no lo grabara. Pero los videos, por supuesto, aparecieron esa misma noche. Se viralizaron en cuestión de horas y con ellos, las críticas. Era difícil saber a estas alturas si los escándalos lo perseguían o si era él quien los atraía. En agosto de 2018, otro momento desconcertante. Durante un vuelo, visiblemente alterado, comenzó a mostrar a los pasajeros videos de un accidente aéreo. «Espero que no nos pase lo mismo», dijo. Su tono, lejos de tranquilizar, alarmó a todos. El capitán intervino rápidamente. Y así, una vez más, su nombre dominaba los titulares. Poco después, en León, Guanajuato, otro incidente. Al intentar sentarse sobre un monitor del escenario, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Mientras el equipo corría a auxiliarlo, Alejandro, con la soltura de quien ya ha vivido demasiados momentos así, se burló de sí mismo en redes. «Sí que me fui de espaldas cuando me movieron el piso», escribió. El público, como siempre, dividió sus opiniones entre la preocupación y la burla. Y como si la controversia nunca descansara, en 2016 una fotografía viral lo volvió a colocar en el centro de la conversación. En la imagen se le veía celebrando con un grupo de hombres. Lo que para algunos fue una escena cotidiana, para otros fue combustible para nuevas especulaciones. Programas de entretenimiento no tardaron en recoger el tema, buscando respuestas donde quizás solo había una noche de celebración. ¿Hasta qué punto es Alejandro Fernández víctima de su fama o artífice de su leyenda? Sea como sea, algo es indiscutible. El potrillo sabe cómo mantenerse en boca de todos. Y aunque su vida ha tenido caídas, tanto en lo literal como en lo mediático, él siempre vuelve a ponerse de pie. Las polémicas no han sido exclusivas de Alejandro Fernández. Incluso su hijo, Alex Fernández, ha estado en el foco de la atención por ciertas imágenes que dieron de qué hablar. Pero si hablamos de verdaderas controversias, las de su padre han sido tema de conversación desde mucho antes de que existieran las redes sociales, tal como las conocemos hoy. Retrocedamos más de una década, a una época en la que los rumores se transmitían en voz baja, entre susurros de café y reuniones familiares. En aquel entonces, comenzó a circular una historia que, hasta hoy, permanece como uno de los mitos más comentados del mundo del espectáculo. Según esa versión,
Alejandro habría sido internado de urgencia en una clínica privada en estado crítico, después de haber ingerido ciertas sustancias que afectaron gravemente su salud. Pero lo que más inquietaba no era su estado general, sino lo que se decía sobre el tipo de lesiones que presentaba. Supuestamente, había sufrido daños severos en una zona especialmente delicada de su cuerpo. Tan delicados, que no podía ni sentarse ni mantenerse de pie sin asistencia. La historia adquirió un matiz aún más oscuro cuando se mencionó que su familia habría movido cielo y tierra para que el incidente jamás saliera a la luz. Se llegó a decir que se pagaron sumas millonarias para mantener la situación fuera del alcance de la prensa, protegiendo así la imagen del artista y, por supuesto, la del linaje Fernández. Recordemos que por aquellos años, los asuntos personales eran tratados con una reserva extrema, y las grandes disqueras tenían departamentos enteros dedicados a preservar la reputación de sus figuras más rentables. En ese contexto, Alejandro representaba no solo a un artista, sino a una institución nacional. Décadas después, ese episodio sigue siendo un rumor recurrente, nunca confirmado, nunca desmentido. Pero como todo lo que rodea a las leyendas, permanece vivo en la memoria colectiva de quienes estuvieron cerca cuando todo sucedió. Y luego llegó el 2016. En plena era de Internet, Alejandro Fernández fue el protagonista de un nuevo episodio viral. Una imagen que apareció primero en Twitter se esparció por la red como pólvora. El cantante, sin camisa, con el cabello suelto, recostado entre dos hombres y con una expresión vaga, como ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Las redes hicieron su trabajo. Memes, comentarios sarcásticos y teorías invadieron las plataformas. Al principio, Alejandro respondió con ligereza, escribiendo simplemente: "Se puso buena la fiesta". Pero el comentario, lejos de apaciguar el fuego, lo avivó. Fue entonces cuando su equipo de relaciones públicas intervino. Publicaron un mensaje más sobrio, intentando encuadrar el asunto como una anécdota desafortunada sin mayor importancia. Más tarde, el propio Alejandro compartió una publicación en Facebook. Dijo que se había reído de la situación, que entendía el humor, pero que también le parecía increíble el revuelo que una simple fotografía podía causar en la actualidad. Aún así, bajo ese tono desenfadado, dejó entrever una incomodidad genuina. Reconoció sentirse invadido, expuesto, y lamentó que una celebración privada se convirtiera en un circo público. Recalcó que, pese a las apariencias, nunca puso en riesgo su bienestar ni el de quienes lo acompañaban. Pero para entonces, la imagen ya había sido vista por millones. Y como ocurre con todo lo viral, el impacto fue imposible de revertir. Para algunos, solo fue un momento fuera de contexto. Para otros, una pieza más que encajaba en una narrativa que ya venía cocinándose desde años atrás. La de un artista que, por su comportamiento, su forma de vestir y su cercanía con ciertos círculos, no encajaba del todo con el estereotipo tradicional del charro mexicano. Y si alguien pensaba que ese incidente sería el último, estaba equivocado. En octubre de 2019, Alejandro volvió a sacudir las redes, esta vez por una interacción aparentemente inocente en Instagram. En una de sus fotos, donde aparecía con una riñonera cruzada sobre el pecho, un seguidor comentó en tono de broma: "Hola, Alex, ¿me regalas tu riñonera?". Alejandro, siempre rápido con las respuestas, escribió: "No, pero un beso". 5 palabras bastaron. Solo unos segundos de espontaneidad para desatar un nuevo vendaval. Y es que, como dice el refrán, cuando la gente huele humo, se apresura a encender el fuego. Un mes antes, en septiembre, otro portal de entretenimiento lanzó una nota que, sin pruebas, afirmaba que Alejandro habría confesado en una conversación privada tener ciertas inclinaciones, aunque, según la publicación, solo se manifestaban bajo efectos de sustancias. El amortículo, aunque efímero, fue suficiente para reactivar el ciclo de especulación, porque en el mundo del espectáculo,
A veces, basta una insinuación para desatar tormentas. A lo largo de los años, los rumores sobre Alejandro Fernández han sido tan constantes como su presencia en los escenarios. Algunos comenzaron como simples comentarios entre bastidores, mientras que otros tomaron fuerza tras ser difundidos por paparazzis y medios especializados en el entretenimiento. Uno de esos momentos claves se dio durante la boda de la ex Miss Universo Jimena Navarrete. Según testigos, un paparazzo aseguró haber visto a Alejandro compartir un prolongado abrazo con otro hombre. El gesto, aunque aparentemente inofensivo, fue suficiente para que los rumores volvieran a tomar fuerza. Poco tiempo después, a la salida de un restaurante, los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente: ¿Eres gay?, le dijo uno entre risas. La respuesta que se le atribuye a Alejandro fue tan críptica como provocadora. Solo cuando no estoy en mis 5 sentidos. Aunque el medio que publicó la declaración luego se retractó, asegurando que se trató de un error, el daño ya estaba hecho. Internet no olvida. Y los rumores solo se hicieron más grandes. Ante la presión mediática, su hermano Vicente Fernández Jr. salió en su defensa. Desafiante, pidió pruebas a quienes insistían en difundir chismes sin fundamento y aseguró que su familia fue criada con respeto hacia la diversidad. Pero lejos de detenerse, los programas de espectáculos comenzaron a reinterpretar cada aparición pública de Alejandro. Desde su manera de vestir hasta sus comentarios en redes sociales, todo era motivo de análisis. Algunos comentaristas afirmaban que el cantante se mostraba cada vez más libre y auténtico, y que negarlo ya no tenía sentido. El 2022 marcó un momento emocionalmente complejo para Alejandro, tras la pérdida de su padre, el legendario Vicente Fernández. Pocos meses después, desde Venecia, Italia, Alejandro compartió imágenes luciendo una camisa llamativa con flores, un jaguar en el pecho y colores vibrantes. Para algunos, fue solo un atuendo más. Para otros, una provocación deliberada. ¿Qué habría dicho Chente?, se preguntaron algunos. Quizá fue mejor que no estuviera para opinar. En 2023, un nuevo momento viral volvió a encender las redes. Durante una presentación, un fan intentó entregarle un ramo de flores. El equipo de seguridad lo detuvo. Pero Alejandro, al ver lo sucedido, caminó hasta el fan, lo abrazó y aceptó el obsequio. El gesto, genuino y cálido, fue celebrado por muchos y debatido por otros. Las redes sociales no tardaron en convertir el momento en tema de conversación nacional. Cada publicación de Alejandro, ya sea con amigos, colegas o incluso con sus propios hijos, es minuciosamente examinada por sus seguidores. Las especulaciones se han vuelto parte de su día a día. Pero si hubo un momento que llevó el rumor al extremo, fue en mayo de 2021. Un canal de YouTube conocido por sus escándalos publicó un reportaje donde, supuestamente, un testigo afirmaba haber visto a Alejandro contratar acompañantes masculinos para encuentros privados. Según el canal, el testigo, cuya identidad permaneció oculta, aseguraba que estos arreglos incluían acuerdos de confidencialidad y eran gestionados por personas del entorno cercano al cantante. El relato incluía supuestas fotos, viajes a Cancún y Costa Rica, y hasta contratos firmados por intermediarios. Pero, como suele suceder en este tipo de historias, no hubo pruebas verificables, solo testimonios anónimos y documentos nunca mostrados al público. A pesar de todo, este episodio se sumó a la ya extensa lista de teorías y especulaciones que rodean la figura de Alejandro Fernández. La figura de Alejandro Fernández ha sido siempre una mezcla de talento desbordante, carisma innegable y controversia ineludible. Durante años, rumores sobre encuentros privados y testimonios anónimos han circulado entre medios de espectáculo y plataformas digitales. Según uno de estos relatos, un joven modelo afirmó que el cantante era intenso y que las interacciones privadas con él se daban bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.
Aunque este testigo dijo haber rechazado la oferta personalmente, también aseguró que 2 de sus amigos aceptaron pasar tiempo con el cantante en encuentros que, supuestamente, duraban varias horas. El mismo joven mencionó la existencia de un supuesto catálogo de modelos en Centroamérica, utilizado por varias celebridades, incluyendo, según él, a Alejandro. Pero como ocurre con muchos de estos escándalos, los relatos carecían de pruebas sólidas, y lo único que quedó fue la especulación. Más allá de estos rumores, la vida amorosa de Alejandro Fernández ha sido otra constante fuente de atención. Y como dijo alguna vez Juan Gabriel, lo que se ve, no se juzga. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió a inicios de 2021. Alejandro colaboró con el cantante colombiano Sebastián Yatra en el tema Contigo Siempre. La cercanía entre ambos fue evidente. Compartieron días juntos en la casa de playa del Potrillo en Puerto Vallarta, disfrutaron de vino frente al mar y publicaron imágenes abrazándose con calidez. Hermano, fue un verdadero placer. Espero que se repita. Un gran abrazo. Escribió Alejandro en Instagram, simplemente amigos para siempre. Respondió Yatra, pero la conexión no pasó desapercibida. En los círculos del espectáculo comenzó a hablarse de supuestos celos por parte de otro cantante, Carlos Rivera. Rumores sugerían que Rivera, quien también ha enfrentado comentarios sobre su vida personal, no tomó bien la colaboración con Yatra. Se decía que esperaba ser él el elegido para grabar con el Potrillo, y que incluso lo había confrontado por esa decisión. Aunque públicamente solo expresó admiración por Alejandro, el gesto fue interpretado por algunos como algo más que profesional. Para Alejandro, mantener su vida privada fuera del ojo público ha sido una batalla constante. Pero si algo ha demostrado con el tiempo, es que no teme al escándalo. Con una seguridad que lo ha definido por décadas, ha respondido con ironía, humor y firmeza a quienes cuestionan su orientación. En una ocasión, cuando fue directamente confrontado con la pregunta sobre si tendría un romance con un hombre, Alejandro se rió. Chin, eso nunca lo había escuchado. Pero que me quieran tirar es muy diferente. Sobre cómo lidia con los rumores, fue claro. Yo me mantengo firme. No le tengo miedo a lo que se ha dicho, ni a lo que se dirá. Esa fue la primera vez que Alejandro habló abiertamente del tema, y dejó claro que ni los titulares, ni los comentarios malintencionados, ni las viejas suposiciones cambiarán quién es o cómo vive. A sus seguidores les ha recordado constantemente que su prioridad es su carrera, su familia, sus nietos y su relación con la Beaga, con quien ha compartido varios años. Y aunque muchos han especulado sobre lo que pensaría su padre, el legendario Vicente Fernández, sobre su estilo de vida o su manera de expresarse, la verdad es que el Potrillo ha sabido construir su propio legado, con o sin la aprobación de otros. La bioserie no autorizada de Vicente Fernández, producida por Televisa Univisión, prometía ofrecer una mirada íntima a la dinastía del Charro de Huentitán. Pero muchos espectadores sintieron que, en su intento por atraer audiencia, se exageraron o manipularon ciertos momentos personales. En la segunda temporada, el joven Alejandro Fernández fue interpretado por Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio. Una de las escenas que más controversia causó mostraba un tenso intercambio entre padre e hijo. Vicente, interpretado por Pablo Montero, regañaba al Alejandro por su estilo. «Mira cómo vistes, no me gusta que andes así». A lo que el joven Alejandro respondía con firmeza, «Se llama metrosexual y es moda». Aunque no está claro si esta escena ocurrió tal como fue retratada, sí reavivó viejas discusiones sobre los valores tradicionales de Vicente y las presiones que pudo haber sentido Alejandro al crecer bajo una figura tan fuerte y dominante. Pero más allá de la ficción, lo cierto es que Alejandro Fernández estuvo presente en uno de los momentos más íntimos y dolorosos de su vida: la despedida de su padre. Han pasado 3 años desde la partida del ícono de la música ranchera.
Cada 12 de diciembre, en el aniversario de su muerte, el charro de Huentitán es homenajeado con un emotivo tributo en el rancho Los Tres Potrillos. En una reciente conversación con la prensa, Alejandro abrió su corazón y habló de aquel día irrepetible. Se fue en paz, yo lo vi. De hecho, fui el único que se quedó con él hasta su último suspiro. Ahí mismo, en su cama de hospital. Compartió con voz serena. Fue doloroso, por supuesto, pero verlo tan tranquilo también me dio paz a mí. Sus palabras resonaron con fuerza. Según relató, Vicente Fernández ya estaba muy agotado en sus últimos meses. Completamente desgastado. Prácticamente nos lo dijo con la mirada. También aprovechó la ocasión para expresar sus condolencias por el fallecimiento de otra leyenda del espectáculo mexicano, la actriz Silvia Pinal. Así es la vida, ¿sabes? Solo hay que seguir adelante. Un fuerte abrazo para toda la familia Pinal. Es realmente desgarrador perder a una de las más grandes actrices de México. A pesar del dolor, Alejandro Fernández continúa con fuerza, guiado por la memoria y el legado de su padre. Es duro, por supuesto. Todavía siento mi corazón un poco pesado. Pero la vida sigue. Y de alguna manera, siento que él sigue conmigo. Agradeció también a los fans que, año tras año, mantienen viva la figura de Vicente Fernández. Solo quiero agradecer a todos por el cariño que aún le tienen y que siempre le tendrán. Reconoció el esfuerzo de su madre, Cuquita Abarca, quien organiza cada año una celebración en el rancho familiar. Mi mamá organiza un hermoso homenaje para él en su cumpleaños. Toda la familia se reúne y el público también es bienvenido. Mientras sigamos haciendo esto, la historia de mi padre seguirá viva. Y cuando Alejandro se sube al escenario, hay algo que no puede evitar sentir. Cada vez que me presento, lo siento aquí, dijo tocándose suavemente el hombro. Sigue conmigo. Bueno, eso es todo por este video. Esperamos que lo hayan disfrutado.